Bueno, vamos a iniciar, ya esperamos a sus compañeros un par de minutos. Vamos a hacer nosotros lo que es la parte explicativa de lo que es la clase. Si se fijan en la clase anterior, nosotros hablamos de lo que eran diagramas de cortante y diagramas de flexionante, pero en ese punto nosotros no habíamos abordado el hecho de que una viga, aparte de estar sometida a lo que eran cargas puntuales, podía tener cargas distribuidas, las cuales afectarían a lo que es estos dos diagramas. Cuando le incorporamos cargas distribuidas, tenemos que tomar en consideración nosotros lo siguiente. Si se fijan acá les puse, es una nota al inicio. Para los diagramas de cortante y flexionante, si existen cargas distribuidas, primero se encuentra una fuerza equivalente, es decir, una magnitud de dicha carga. Y esta siempre se ubica en el centroide de esa carga distribuida, que si es una carga rectangular como la primera que vamos a ver, va a estar a la longitud entre 2, pero si fuera una triangular sería a 1/3 de la base de medida del ángulo de 90 o a 2/3 de la base si lo mido desde el ángulo agudo, dependiendo de la figura. Si va a ser como nosotros sabemos que está definido lo que es el centroide de este elemento, como cuando sacábamos centroides de lo que eran placas rectangulares, que eran formas comunes y conocidas. Ahora bien, y se encuentran las reacciones, pero cuando se trabajan los cortes, porque si se fijan en lo primero que me dice que voy a encontrar un W o un valor W, que es el área realmente ubicada en ese centroide, pero para encontrar las reacciones. Pero ya cuando empiezo a hacer cortes, ahí voy a hacer otra vez una conversión de carga distribuida, pero como ya no va a estar la magnitud completa de la carga distribuida, sino que va a ser una sección, y aparte de eso, en ese espacio no está afectando a toda la longitud, sino que solo hasta el espacio que nosotros hemos cortado, y sabemos que el espacio hasta donde nosotros hemos cortado se queda en función de una variable X para poder luego evaluar. Entonces ya no se utiliza el mismo subíndice, sino que se tiene que poner uno diferente para poder diferenciar la carga que nosotros ocupamos para lo que eran las reacciones y la que vamos a utilizar cuando estemos analizando el corte en esa sección. Entonces me dice, se hacen cortes y se encontrará una ecuación, pero que ahora va a estar en función de X, que va a indicar una variación a lo largo de esa sección para después evaluar, no una magnitud de fuerza como cuando se obtienen las reacciones, y eso se debe tener cuidado para no confundirse. Bueno, teniendo ya esta referencia que se nos tiene que quedar, vamos a ver en el siguiente ejemplo qué es lo que sucede. Me dan una viga, si se fijan, desde A hacia B, que tiene una longitud o un claro L que soporta una carga distribuida de manera uniforme omega, según la siguiente figura. Entonces, si vemos nosotros la figura, nosotros tenemos una valor de altura omega, que es lo que nos va a dar la magnitud de la carga distribuida. Si ustedes se recuerdan las cargas distribuidas, si tuviéramos un valor numérico acá y fuera en el sistema internacional, serían newton sobre metros. Si fuera en el sistema europeo, estuviéramos hablando de libras sobre lo que son pies o pulgadas. Dependiendo cómo nos lo den, nos toca que hacer una conversión. Ahora bien, si esto es cierto, como en todos los análisis, si se fijan, lo primero que se hace es encontrar las reacciones, donde vemos que en A vamos a tener dos reacciones, una en X y una en Y, pero en B voy a tener solamente uno por ser rodillos. Ahora bien, procedo entonces a ponerlos acá en el diagramita, y luego voy a hacer aquello que me decía arriba, la carga distribuida, convertirla en una carga concentrada, y para hacer eso le pongo un subíndice. W mayúscula sub 1 va a ser igual al área de ese rectángulo de carga distribuida, que es igual a la base por la altura, y como les mencionaba antes, la base es L multiplicado por la altura, que es omega. Por ser un rectángulo, esa fórmula sí queda. Ahora bien, ¿en dónde estaría ubicado el centroide de esta pieza? Estaría ubicado a L medios. Quiere decir que después de hacer la conversión, que tengo omega por L, ese omega por L tendría que quedar ubicado a L medios. Si se fijan, lo transformo de carga distribuida a una carga puntual, sin escribir el valor de la carga puntual aún, y rediseño lo que es el diagrama de cuerpo libre.
Entonces, si se fijan, es igual que el que estaba arriba, pero en la parte de superior de la viga ya no aparece omega distribuido acá, sino que aparece W sub 1, que es la conversión a puntual, ubicada a donde, a L medios medidos desde A. Ahora ya puede encontrar las reacciones y procedemos con sumatoria de momentos en A porque es donde hay más reacciones o más incógnitas en este caso. Entonces, si se fijan, si aplicamos regla de la mano derecha, vamos a tener L medios por W sub 1 negativo, porque es horario medido desde ahí, más la reacción en B, Y, por la longitud L de medida desde A. Tenemos la ecuación y despejamos entonces para conocer RB sub Y. Entonces, tenemos W sub 1 L medios y sustituimos aquí W sub 1, que era omega por L. Y vemos que acá al otro lado quedaba multiplicando L también. Pasamos a dividir. Quiere decir que esta L se simplifica con una de las dos que estén arriba, porque no va a poder simplificar a las dos, que realmente quedaría un L cuadrado en la parte de arriba y L abajo. Entonces, antes de proceder a la multiplicación, simplificamos esta L con la del denominador, quedándonos en ese caso entonces lo que sería en la parte de arriba, si se fijan ustedes, omega por L y todo eso dividido entre 2. Entonces podríamos decir que la reacción en BY es un medio de omega por L. Luego procedemos a hacer sumatorias de fuerzas en X y en Y para encontrar los otros que nos hacen falta. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos la reacción a Y menos la concentrada 1, W mayúscula 1, más RBY, de las cuales W sub 1 y RBY ya las conocemos. Despejamos al otro lado de la igualdad y tenemos omega L menos un medio de omega L. Es decir, como que yo tuviera, si se recuerdan aquí, W omega L es igual a un coeficiente de 1 por el que está multiplicado, menos un medio de la magnitud completa. Quiere decir que sacamos el factor común omega L y podemos ver que 1 menos un medio nos daría un medio positivo de omega L. Y ese sería el valor de la reacción A en Y. Y vamos a la sumatoria de fuerzas en X, que no hay mayor cantidad de fuerzas sobre ese eje. Nos quedaría entonces simplemente la reacción a X con una magnitud igual a 0 al efectuar el proceso algebraico. Una vez tenemos las reacciones, ya nosotros venimos y empezamos a analizar los cortes. Como es una tan sola carga distribuida que está sobre dos puntos de apoyo, hacemos corte en un punto X. Entonces, en ese punto X ya redibujamos cómo quedaría lo que sería la viga después de ese corte. Y nos quedaría desde A hasta el corte 1 a una distancia X, lo que es el cortante 1 con el momento 1. Entonces ahora, si se fijan, quedó omega en la parte de arriba, ahora distribuido sobre una distancia X, no sobre una distancia L. Y ahí es donde está la diferencia entre cuando yo encuentro las reacciones y cuando yo ya voy a trabajar para generar el diagrama de cortante. Entonces venimos y tenemos que hacer de nuevo la conversión de la carga distribuida sobre esta pequeña sección, pero ya no vamos a utilizar el mismo índice que teníamos en el anterior para no confundirnos. Entonces ahora, en lugar de colocarle W mayúscula sub 1, le colocamos W mayúscula sub 2. Este W mayúscula sub 2, al ser una sección rectangular, va a ser igual a la fórmula del área de un rectángulo, donde sería omega, pero de altura, por una X, que es la base, y lo escribimos acá. Luego de eso, generamos de nuevo el diagrama y vemos que W sub 2 tendría que estar a la mitad. Entonces, como si la distancia ahora es X, esto va a estar a X medio por ser un rectángulo. Si se fijan, W sub 2 va a ser igual a omega por X. Ahora ya no omega L como estaba en la parte de arriba, porque en lugar de esa X yo voy a poder sustituir un valor que va a ir en este caso desde 0 hasta L, porque no habían más fuerzas implicadas antes o después de la carga distribuida. Entonces, si analizamos el corte,
Y como les decía, un análisis desde 0 a L. Ahora nosotros venimos y hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos la reacción A sub Y hacia arriba menos la concentrada W sub, concentrada W mayúscula sub 2 menos el cortante 1. Despejamos el cortante 1 y tendríamos que sería la reacción a Y menos lo que es W mayúscula sub 2 o la concentrada que acabamos de obtener. Entonces, ya cuando nosotros sustituimos, R a Y tenía su propio valor, que era un medio de omega L. Solo sustituyo lo que ya habíamos encontrado al principio. Menos ahora W mayúscula sub 2, que es omega por X. Y esto nos genera una ecuación para evaluar. Como es una ecuación, si me fijo yo en esa ecuación que tengo acá, el valor de la X donde yo voy a evaluar tiene potencia 1, entonces esta es una ecuación lineal, y si se fijan donde está la X, está antepuesto con un signo negativo. Esto indica que es una línea recta que va a estar descendiendo cuando nosotros grafiquemos. Bueno, entonces ya teniendo esto, veo que hay un factor común que es omega, saco factor común y la ecuación al final me queda que omega, factor común de un medio de L menos X. Ahora bien, como es una ecuación lineal y una línea recta solo necesita 2 puntos para ser graficada, entonces bastaría con el punto inicial y el punto final. Decimos con el punto inicial, si X es igual a 0, ponemos la ecuación y sustituimos. Quiere decir que me va a quedar simplemente omega por un medio de L o un medio de omega por L. Entonces el primer punto a graficar va a ser cuando X vale 0, el valor del eje Y va a ser un medio de omega L. Ahora, si X es igual a L, para ese diagrama específico, voy a tener entonces, al sustituir acá, un medio de L dentro del paréntesis menos L. Quiere decir que como L es mayor, es como que tuviera el coeficiente de menos 1 más un medio. Entonces sabemos que va a quedar el valor del signo que tenga coeficiente mayor. 1 menos un medio nos va a quedar un medio, pero como el signo es negativo, entonces nos quedaría menos un medio de omega por L, quedándonos el segundo punto como lo que sería una distancia, no, aquí no es 0, perdón, aquí es L, menos un medio de omega por L. Entonces, ya ahora yo puedo graficar. Para hacer esta gráfica yo lo que hago es esto, como si se fijan ustedes son coeficientes los que tenemos. Entonces, agarro los coeficientes, omega L es la magnitud, entonces coloco en el diagrama, en el eje Y, omega L, que es la magnitud, y los coeficientes, que en este caso me fijé que va desde un medio hasta menos un medio, entonces puedo empezar en la recta para graficar en el eje Y, menos 1, menos un medio, 0, un medio y 1, porque sé que no excede ni de 1 ni de menos 1, omega L. Entonces, el primer punto estaba en 0, un medio de omega L, quedaría acá. Y el segundo punto, el final que vimos ahí, era 1, si se fijan acá, en la longitud o L por una distancia en Y que es menos un medio de omega L. Si se fijan, en el que va en X toda la vida va a ser la longitud. ¿Ya? En este caso, menos un medio de omega L, entonces se bajaría de L hasta un medio, se coloca el punto, se unen esos dos puntos a través de una línea y se sombrea lo que es el área que realmente cumple con eso que ahí está pidiendo, que sería desde el eje X hasta el limítrofe de la línea oblicua que nosotros hemos trazado, una parte que pasa arriba y otra parte que queda desde el eje X hacia abajo. Ese sería para el cortante. Ahora, si vamos para el flexionante, igual, ya que tenemos el cortante, si se fijan el diagrama, seguiría utilizando el mismo. Ya tengo la conversión de W mayúscula sub 2, que es omega X. Entonces, en este corte para momentos, lo único que hago es hacer momentos desde el punto donde hice el corte 1. Entonces, si me voy desde el corte 1 para lo que sería la izquierda, yo tenía hasta la reacción A multiplicado por X, como si lo hago desde donde hice el corte, va a ser negativo, porque va según la regla de la mano derecha, cerrando en dirección horaria.
menos R a Y por X. Ahora voy hasta donde esté W sub 2. Como la distancia era X y ese era un rectángulo, estaba ubicado entonces a X medios. Entonces tendría W sub 2 por X medio más el momento 1. Y procedemos a lo que es efectuar el despeje, donde al revisar me quedaría R a Y por X menos W sub 2 o la concentrada 2 por X medio. Al sustituir R a Y y W sub 2 vamos a tener R a Y, que es un medio de omega por L multiplicado por X, y en el otro omega por X medio. Al revisar esto, lo que se pueda multiplicar se va a multiplicar. Este va a quedar una ecuación de 1 medio de omega L por X, pero en el otro se puede multiplicar X por X y nos quedaría omega X cuadrado entre 2. Al sustituir acá, si se fijan, es una ecuación de grado 2. ¿Qué implica esto? Que yo voy a estar en la gráfica ante lo que es una parábola. Y esta parábola, al ver el elemento que esté elevado al cuadrado, que está antepuesto por un signo negativo, me dice que es una parábola que va a abrir hacia abajo. Entonces, si abre hacia abajo, tengo que estar consciente de que esa disposición va a venir de un punto mayor y va a llegar a un punto menor conforme yo vaya graficando. Como no es una línea recta, para ver la forma de esto, por lo menos hay que graficar 3 puntos. Entonces empezamos por acá. Sería un punto 0, un punto intermedio y el punto final. Como vamos desde 0 hasta L en las distancias a evaluar, tendríamos que empezar entonces nosotros, porque yo desde acá ya lo habíamos puesto, desde 0 hasta L. Entonces podría empezar en 0, continuar en L medios y terminar hasta L, que es lo que voy a hacer por acá. Si dispongo de eso, entonces empiezo acá. Si X es igual a 0, si se fijan, lo que sucede es que los valores completos se van a hacer 0, porque 0 por L y 0 al cuadrado. Entonces me quedaría dentro del paréntesis 0 multiplicado por 1 medio de omega. Entonces, como les digo, el momento 1 sería en un punto X0 igual a 0,0. Si me voy ahora al punto intermedio que les decía, que en este caso voy a utilizar L medios. Si es en L medios donde voy a evaluar, voy a tener L por L medios menos L medios al cuadrado. Si revisamos esto, resulta que de nuevo tengo que hacer alusión a lo que son los coeficientes. Entonces, si se fijan ustedes, L medios entre 2 va a ser igual a L cuadrado sobre 4. En el otro me va a quedar L por L cuadrado sobre 2. Entonces tienen la misma potencia. L cuadrado, solamente que este está afectado por 1 medio y este está afectado por 1 cuarto. El valor menor de estos dos es 1 cuarto, porque si ustedes se recuerdan, si eso lo pasan a fracciones, es 0.25, mientras que L cuadrado entre 2 es 0.5. Entonces, si a 0.5 le quito 0.25, me van a quedar 0.25. En este caso lo que hago es, saco factor común L cuadrado para acá, y dejo indicados los valores numéricos, 1 medio menos 1 cuarto, 0.5 menos 0.25, me va a quedar siempre 0.25 positivo, es decir, 1 cuarto. Pero este 1 cuarto hay que multiplicarlo por ¿quién? Por el 1 medio que teníamos en la parte de afuera, es decir, 2 por 4 que es 8, o 1 octavo de omega por L cuadrado. Ese sería el punto intermedio. Ahora vamos al punto final, si X fuese igual a L. En este caso, si se fijan, ¿qué es lo que sucede? La ecuación era omega L, ¿verdad? De nuevo, si retomo desde acá las ecuaciones, tendría que sustituir omega por L. Si se recuerdan, es de la ecuación que nos había quedado acá. 1 medio de omega y acá L por X. Entonces sería L por L menos L al cuadrado. Si revisan de esta ecuacióncita, porque aquí es donde yo estoy sustituyendo realmente. Si me vengo hasta acá, entonces me quedaría L cuadrado menos L cuadrado, que es 0. Todo este término se vuelve a ser 0 y me quedan 2 puntos, un punto con 0,0. Si se fijan, si no hubiéramos graficado el punto intermedio,
notamos una gran pérdida. ¿Por qué? Porque si hubiera sido como en la línea recta que digo yo, no, si con 2 puntos basta, tenía un punto que tenía un valor de 0, 0 y otro punto final que tenía 0, 0. Entonces a la hora de graficar no le íbamos a hallar lo que es una lógica a ese gráfico realmente y posiblemente hubiéramos graficado mal, pero ya teniendo este otro valor intermedio, si se fijan, ya me da lógica, donde en el punto 1, bueno, antes de graficar primero, reviso las magnitudes que me dieron. Si se fijaron 0, 0 y un octavo de omega por L al cuadrado. Entonces, yo sé que es omega por L al cuadrado la magnitud que yo voy a poner, pero me interesa el coeficiente que le acompañaba, que era de un octavo. Entonces, puedo poner de 0 a un octavo positivo y de 0 hacia menos un octavo. Y sobre la longitud, como les decía, los puntos que vimos en X, 0, L medios y L. Ahora procedemos a lo que es efectuar la gráfica. Miren acá de nuevo le puse 0, 0 y es L0, perdón. Si reviso acá, en el punto 1, 0, 0, me voy hasta el punto de arriba, que es en L medios, un octavo de WL cuadrado, y en el último punto, sobre el cuando X vale L, de nuevo regresa a 0, y ahí tenemos la forma de lo que es la parábola hacia abajo, como les decía, por la misma ecuación que nos había quedado, que el término que estaba elevado al cuadrado era negativo, como lo vemos acá. Vaya, no sé si antes de continuar existe alguna duda referente a eso y si no pasamos al siguiente ejercicio. Ingeniero, Sí, dígame. si hay 2 puntos, la gráfica quedaría mal. No quedaría así como lo que usted acaba de hacer. Si se fija, lo que generaría de problemas si hay 2 puntos, más que todo en las parábolas, es que no podría ver usted la forma que tiene la curva realmente. ¿Ya? Porque si se fija, solo le daría el punto donde tiene 0,0 y el punto donde tiene L,0. Entonces, si usted grafica esos 2 puntos, no se ve la forma, sino que simplemente vería una línea recta. No vería esta curva que tiene acá arriba. Por eso es que yo les sugiero que cuando sean de grado 2, grado 3, que prueben más de 2 puntos, porque si se fijan, en las líneas rectas no hay problema que probemos con 2, porque solo necesito el punto inicial y el punto final para ver cómo queda la dichosa línea recta. Pero ya con estas ya es diferente. Gracias. No sé si habría otra duda, muchachos. Estamos bien por ahí. Sí, ingeniero, todo bien. Va. Entonces continuemos por acá. Va. En el segundo ejercicio que les coloco en la clase, ya les hago un mix. Si se fijaron en la primera clase, la de la semana pasada, yo les coloqué uno donde había solamente cargas puntuales, es decir, así como esta de 20 kips, 12 kips, pero no había incluido ninguna distribuida, entonces me vine por etapas. Si se fijan, lo primero que hice, que fue en la clase anterior, armamos uno, donde el diagrama, si se fijan, eran puras cargas puntuales, esta que estaba acá, pero ya ahora acá paso al segundo. ¿Y qué sucede cuando tenemos cargas distribuidas? El caso que acabamos de ver. El tercero, en este caso, sería cuando tenemos cargas puntuales y tenemos cargas distribuidas. Entonces, para ese caso, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer, si se fijan como siempre, es encontrar lo que son las reacciones. Pero antes de encontrar las reacciones, y me voy a hacer de nuevo alusión a la nota que les puse al principio de acá, cuando hablemos de reacciones y hay cargas distribuidas, generamos un W mayúscula 1, una carga equivalente para ese análisis. Pero ya cuando pasamos a los cortes, ocupamos un subíndice diferente porque ahí ya no nos aparece una magnitud, no que nos aparece una ecuación para evaluar. Bueno, habiendo repetido eso, me vengo por acá y reviso. Como necesito encontrar lo que serían las reacciones, si se vean, yo acá aquí me tomé la libertad de dejar señalados cómo irían los cortes para análisis, que van a ser 4 cortes en este caso, porque va a estar la reacción A y en medio de la reacción A, antes de llegar a estos 20 kips, va a ir un corte. Entre los 20 kips y los 12 va a ir otro corte. Entre los 12 y lo que sería la carga distribuida va a ir otro corte. Y hay un último corte que está
exactamente en la carga distribuida. Cuando ya utilice esos cortes, que es más adelante, los voy a explicar. Ahorita, si se fijan, como me interesa lo que son las reacciones, las dejo indicadas y empiezo el proceso. Lo primero que tenía que haber hecho era convertir, como les dije por allá, la carga distribuida. La carga distribuida, si se fijan, es 1.5 kips verticales, ¿verdad? Es sobre lo que es la altura en una base que, si se fijan en este caso, tiene 8 pies. Entonces hacemos la conversión. W mayúscula o la puntual equivalente en esa sería 1.5 kips FT, que si se recuerdan las kips son kilo libras, ¿verdad? Sobre pie. Ahora bien, 1.5 kilolibras sobre pie por 8 pies, que son los que están distribuidos, ya me da una magnitud puntual de 12 kips. Entonces, reescribo lo que es el diagrama y ya con esto puedo ver yo cómo es que voy a hacer para analizar. Empiezo analizando con la sumatoria de momentos, que si se fijan cómo ya estaban dadas las distancias, desde A, que es donde tengo mayor incógnitas, para la primera de 20 voy a tener 6. Para la segunda voy a tener 6 más 8, es decir, 14 pies. Para la reacción en D, si se fijan qué es lo que voy a tener, aquí le puse B, miren, es D, voy a tener 10 más 14, es decir, 24 pies de distancia. Y para este de acá, de 12 kips, que es el que acabamos de convertir, voy a tener lo que sería, estos 12 kips tienen que estar a la mitad por ser un rectángulo, ¿verdad? El centroide del rectángulo es la base entre 2. Entonces, tendría 24 más 4, que es la mitad de estos 8, llegándome a 28 pies. Y ya una vez identifico eso, puedo empezar con la parte de momentos. Si hago un momento en A, quiere decir que tendría 20 por 6. En este caso lo hacen girar de manera horaria, va a ser negativo. Tendría luego 12 por 14 de distancia. Tengo la reacción de Y multiplicado por 24 y al final, en lo que sería la concentrada de 12 multiplicada por lo que es los 28 de distancia que sacamos acá. Entonces, ya después de haber estipulado eso, nosotros procedemos a lo que es hacer un despeje de R de Y. Si se fijan, R de Y ya había quedado positivo. Entonces, lo que es 20 por 6, 12 por 14 y lo que es la distribuida W mayúscula por 28, los paso al otro lado como positivos a sumar y los voy a dividir entre el elemento que estaba multiplicando R de Y, que es de 24, y sustituyo que W era de 12 por 28. Al efectuar las multiplicaciones y las sumatorias nos quedarían 26 kps. Vamos a ver por acá, vi que me había caído como que un mensaje. Bueno, si se fijan, entonces continuamos por acá. Nos da 26 kips. Ya ocupamos la primera de las 3 ecuaciones que nosotros teníamos en equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos en sumatoria de fuerzas en Y y tendríamos R a Y, para sumatoria de fuerzas en Y, R a Y menos 20 menos 12 más R de Y menos el W de 12 kips. Y lo dejamos indicado acá. Y ya ahora, como ya conocemos R de Y, solamente despejamos, donde tendríamos 3 valores negativos y 1 positivo. Al pasarlos al otro lado, 1 es el negativo y los demás quedan como positivos. Entonces tendríamos 20 más 12 más 12, los 20 de acá, más los 12 de acá, más los 12 de acá, menos esta reacción que acabamos de encontrar de 26, quedándonos un valor numérico de 18 kps. Pero en la sumatoria de fuerzas en X, vemos nosotros que no actúa ninguna otra fuerza. Entonces, simplemente dejamos indicado R a X igual a 0, porque no podemos sumarle nada que no esté realmente en el diagrama. Ahora empezamos con los cortes. Al efectuar los cortes, como les decía, el corte 1 está entre la reacción AX a Y lo que son 20 kips. Al ver eso, revisamos que en el corte 1 solo voy a tener, si sigo sumatoria de fuerzas en Y para el cortante, voy a tener R a Y hacia arriba y V sub 1 hacia abajo. Bueno, entonces despejamos y V sub 1 va a ser igual a un valor constante de 18 kips para ese tramo. Este tramo va a ser, si se fijan, cuando X esté entre 0 y 6. Es decir, entre 0 y 6 yo lo que voy a tener es una línea recta que va a ir
cuando X valga 0 con un valor de 18 y cuando X valga 6 pies con un valor igual de 18. Y por eso ya acá les dejo establecido. Como si se recuerdan, cuando nosotros estamos evaluando acá, realmente lo que obtenemos son ecuaciones. Y si una ecuación, si se recuerdan de matemática, cuando es igual a un número, estoy hablando de una constante y la gráfica de esa constante va a ser una línea recta, que a veces puede ser en X y otras veces puede ser en Y, ¿ya? Luego continuamos por acá. El punto que tendríamos entonces en X, V sub 1. Para cuando X valga 0, voy a tener 0,18, porque si se fijan, los 18 que no tienen una X para multiplicarse. Cuando valga 6, este va a seguir teniendo 18 y voy a tener 2 puntos. Entonces, 0,18 y 6,18 para cortante. Ahora, en ese mismo tramo, analizo lo que es la parte del momento. Y en el momento yo voy a tener que el momento 1 menos RY por X. Entonces me quedaría al despejar. El momento 1 es 18 por X. Si se fijan, una línea recta con pendiente positiva. Y los puntos son X, M1. Como íbamos desde X0, tendría 18 por 0 es 0, es decir, el punto 1, 0,0. Pero en el otro caso, 18 por 6, que son 108. Entonces sería, cuando tenga 2.5, este va a disminuir hacia lo que sería el valor de 108. Y miren, acá estaba mal escrito esto. Pero aquí lo vamos a corregir. A 108 para el diagrama de momento. Voy a analizar primero todos los cortes que tengamos y luego los vamos a graficar. Recordando que si se fijan, por cada tramo salen 2 puntos para poderlo ver bien. Vaya, si me voy al corte 2, que va el corte 2 entre la fuerza de 20 kps y la de 12. Entonces ahora vemos, para este segundo corte, si analizo en Y, yo voy a ver cómo me quedó el diagrama. Resulta que ahora mi X va desde R a Y hacia donde hice corte, pero donde yo hice el corte 2, no sé qué distancia es. No les puedo decir, miren, es la distancia intermedia de eso que había ahí. Si se fijan, entonces por eso es que se escriben ecuaciones con X. Ahora bien, en este voy a analizar desde un X que es 6. ¿Por qué desde 6? Porque fue hasta donde se quedó el análisis anterior. Entonces yo empiezo a analizar donde se quedó el punto de análisis anterior hacia el siguiente de ese tramo donde yo partí, que si se fijan era 6 más lo que era un valor de, acá arriba, de 8, que era 14. Entonces iría desde 6 hasta 14 en ese tramo. Si reviso entonces ahora tendría, si es sumatoria de fuerzas en Y para el cortante 2 y encontrar lo que es la fuerza cortante, tendría lo que son lo que tenía la magnitud de la resultante a Y, que era de 18, menos los 20 kips, que es la que queda hacia abajo, que ya estaba de carga puntual. Entonces nos queda menos el valor de 2 kps. Otra vez voy a tener una línea horizontal que, si se fijan, en 6 va a valer menos 2 kips. De nuevo no estoy poniendo otras cosas. Si se fijan, si solo les dejara el documento, sí tendríamos un problema. Después les voy a subir de nuevo esto con las correcciones que le estamos haciendo acá. Si se fijan, 6 con lo que sería el valor de 2 kps y en 14 que no va a cambiar tampoco. Por la misma razón que les dije, si se fijan, la magnitud V2 no está multiplicada por ninguna X, al haber sido cargas puntuales. Ya tengo otros 2 puntos, el punto 3 y el punto 4, para la gráfica de cortante. Ahora me voy a los puntos que me van a servir y la ecuación que me va a servir para la gráfica de momento. Si me reviso, desde acá donde está el corte 2 hacia R a Y, tendría R a Y por X. Pero cuando llego desde el corte 2 hasta 20 kips, voy a tener una distancia que ya había recorrido y que no va a cambiar de 6 hasta donde estaban los 20. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el pedacito desde el cortante 2 hasta los 20, si se fijan hacia la izquierda, tiene que ser la X grandota que tenía de la distancia total menos estos 6 que ya se recorrieron, y por eso queda X menos 6. Entonces, si veo yo acá, tendría el momento 1, que el momento que va a ser de 18 kips, que es de R a Y,
por X más el valor de 20, que es este que tengo acá, por lo que sería X menos 6 más el momento 2, y despejamos el momento 2, quedándonos una ecuación, si se fija, de 18X por el valor de 20 menos X por 6. Pudieran ocupar la ecuación tal cual está de ahí para solo sustituir los valores de X. Yo lo que hago es que multiplico y simplifico. 18X, si se fijan, menos 20 por X y por 6, me va a quedar menos 20X, y menos por menos, que me va a dar más 20 por 6, o 2 por 6, 2, y le agrego el 0. Entonces me queda 18X menos 20X más 120. Al terminar de ver 18 menos 20, menos 2X. ¿Ya? Entonces, si se fijan ustedes, con ese menos 2X más 20, yo ya puedo venir a evaluar. Si me fijo, el exponente de X es 1, por lo tanto me dice que es una línea recta, y en donde está la X hay un signo menos, es entonces una línea recta con pendiente negativo que va a disminuir en ese tramo específicamente. Y evaluemos, como decía que el tramo va desde 6 hacia 14, si empiezo acá con lo que sería 6, voy a fijarme al sustituir que va a ser menos 2 por 6 más 120, es decir, 108 kIPS. Vamos a ver. 108 kIPS. Entonces tendría en 6 pies 108. Luego pasamos para el siguiente, que si X es igual a 14, menos 2 por 14, que va a dar 28 más 20, me queda al final el valor de 92, que va a ser el punto 4, que va a tener 14,92. Si se fijan, en 6 tenía un valor numérico más grande de 108. Cuando llega a 14 ha disminuido a 92, lo cual, cuando nosotros lo veamos como gráfica de línea recta, va bajando. Ahora vamos al corte 3. Si se recuerdan, el corte 3 estaba entre la fuerza de 12 y donde inicia el RDY, o donde inicia lo que es la distribuida. Entonces, en ese caso, en el corte 3, volvemos de nuevo y tenemos que establecer, para la sumatoria de fuerzas en Y no hay mayor problema, donde vemos la parte de cortante, ¿verdad? Serían RAY, que tiene 18 hacia arriba, menos 20 kIPS, menos 12 kIPS, menos V sub 3, que sería para este caso. Entonces, voy a cambiar aquí el subíndice, menos V sub 3. Si despejo entonces desde acá, SV sub 3, sé que hay valores que voy a poder sumar. Entonces 18 menos 20 menos 12. Menos 20 menos 12 nosotros sabemos que va a ser un valor de 32. Pero como hay que quitarle 18, nos quedan 14. Y paso el V sub 3 al lado derecho. Entonces me quedaría que V sub 3 es igual a menos 14 kIPS. De nuevo, si se fijan, es una constante. Y el tramo en el cual yo voy a evaluar ahora, si reviso desde acá arriba, va a ser, si se fijan, como es aquí donde está el corte, voy a tener 6 más 8, que son 14, 14 más 10, 24. Entonces sería desde 14 hasta 24. Me voy de nuevo al corte 3 para revisarlo. Y aquí lo tenemos, que en el corte 3 yo estoy evaluando desde 14 a 24. Ahora bien, entonces si se fijan, cuando valga 14, va a tener menos 14 kilos kIPS. Y cuando tenga el valor de 24 en longitud, va a seguir teniendo lo que son los 14 kIPS. Ahora nos vamos con el decortante. Si se fijan, el decortante lo único que va haciendo es sacando una diferencia de distancias por las fuerzas que se van agregando. Si se fijan ustedes en el corte 3, como no está definido dónde se hizo el corte, como les digo, es una distancia que puede ir desde ese valor de 14 hasta el de 24. Entonces empiezo poniéndole X. Empezamos. Para llegar desde el corte 3 hacia la reacción hay una distancia X. Para llegar a las de 20, ya sabemos que se habían recorrido 6, entonces es X menos 6 para tener ese tramo desde el corte 3. Para la de 12, nosotros sabemos que había que recorrerse 6 más 8, que eran 14 pies, que los puse en la parte de arriba. Entonces, para tener la distancia desde donde quiero hacer corte hacia esos 12 kIPS, va a ser X menos estos 14, quedándome esta distancia de acá. Ahora ya puedo hacer el momento.
Y puedo decir que voy a tener 18 por X, que es RAY, negativos, más lo que sería los 20 por X menos 6, más lo que sería 12 por lo que sería X menos 14, más lo que sería el momento 3, que es el que estoy analizando ahorita. Al despejar nos queda momento 3 igual a 18X menos 20 por X menos 6 menos 12 por X menos 14. Y empiezo a multiplicar de nuevo, donde me va a quedar 20 por X negativo, menos por menos da más, 20 por 6, 120, y el último tramo agregado que es menos 12 por X, y menos 12 por menos 14, que es 168. Al efectuar las operaciones, vamos a tener menos 14x más 288. Si se fijan de nuevo, la x está elevado a la 1 y el valor antecedido es negativo, entonces es una línea recta con pendiente negativo. Y vamos acá nosotros a trabajar con eso. Al revisar esto, procedo a ver que como era desde 14 a 24, al sustituir 14 y efectuar la operación me va a dar 92 kIPS, que coincide con lo que había quedado el anterior. Te dice, bien, el punto 4 tenía 14,92, el punto 5 tiene 14,92. Ahora, si evalúo 24, que era el que seguía, me va a quedar menos 48 kIPS. Entonces sería 14, menos 48, al ser negativo, si se fijan siempre, iba de un valor mayor que era 92 a menos 48, se fijaron en el tramo anterior, igual iba de 108 hacia 92, respetando eso, como la ecuación realmente que describía al momento estaba antecedido el elemento principal por un signo menos, siempre fue decayendo. Ahora procedo a lo que es el corte 4, que si se fijan el corte 4 realmente está aquí donde estaba el 1.5 kIPS por FT en una distancia de 8. Entonces ahora yo sé que las distancias van a ir, cuando ya llegue a este de acá, es como que la ecuación de momento, cuando vayan a ver momento, va a ser a los 24, porque va a ser un X de 24 hasta lo que sería un valor de, quiero ver, ya les digo, 28, ¿verdad? Vamos a ver, 6, 8, 10, 24 más 8, no, 32. Un X desde lo que sería 24 hasta 32, entonces. Ahora bien, aquí si se recuerdan, les decía yo, cuando ya voy a analizar en cortantes, no voy a ocupar esta que saqué aquí, que es este W de 1.5 por 8, sino que va a ser un W o una concentrada con un valor numérico diferente, porque como va a quedar como función, y ahorita lo vemos, no le puedo meter el valor numérico. Fíjense acá, lo que yo ya tenía era que para el corte 4, yo realmente tengo que hacer algunas cosas. Bueno, antes de desarrollarlo, hago el diagrama nuevo. Hasta la RAY era X menos 6, ¿verdad? Para este de acá es X nada más, está malo acá. Quiero ver, sí, X es nada más. X menos 6 le corresponde al segundo para 20. Si se recuerdan, lo hemos venido armando. Aquí estaba X para el primero, X menos 6, para el de 12, X menos 14. Y para esta distribuida va a ser X menos 24. ¿Por qué? Lo que les acababa de decir aquí arriba. Si yo reviso, 6 más 8, 14 más 10, 24, 24 hasta este punto, pero como el corte está hecho a un punto intermedio, va a ser el X que se recorra menos esos 24 para tener el pedacito hasta donde se cortó, que es esto de acá, ¿ya? Este pedacito, porque aquí lo corté, si se fijan, y tuve que sacar esa nueva carga distribuida, que se va a llamar W sub 1. Entonces ese W sub 1, ¿cómo lo voy a obtener? Aquí se los coloco. Como es el área de un rectángulo, de nuevo yo tenía donde corté lo que sería una altura omega, ¿por quién? Un valor de X menos 24. Si se fijan, ahora la base ya no vale solamente X, sino que vale X menos 24. Entonces, altura de 1.5 kips por X menos 24. ¿A dónde va a estar ubicado ese valor numérico?
como es un rectángulo, a la distancia media de ese rectángulo donde quedó distribuido. Si estaba distribuido a x menos 24, entonces la distancia media es x menos 24 dividido entre 2. Esta es la distancia por la que lo voy a multiplicar cuando haga momento. Vaya, antes de proseguir, ¿tenemos alguna duda referente a esto, muchachos? Porque esa sección pequeña es la que puede contener mayor grado de dificultad. Por eso que acabo de hacer ahí. Bueno, creo que no hay ninguna entonces, continúo. Bueno, entonces, una vez que yo ya he hecho esa conversión de W sub 1, empiezo el procedimiento normal, sumatoria de fuerzas en Y respecto al corte 4. Voy a tener 18 hacia arriba, menos 20, menos 12, más 26 hacia arriba, que es lo del cortante, menos el W mayúscula sub 1, que es la conversión de la distribuida en ese pequeño corte. Si se fijan, acá lo coloco, menos el cortante 4 y procedo a despejar. Lo que se puede sumar lo sumo y lo resto, ¿verdad? Que serían 18 menos 20 menos 12 más 26. En este caso, y nos queda entonces 12 kips menos W sub 1 menos V4. Despejo y tendría 12 menos W sub 1. Entonces W sub 1 nosotros sabíamos que era igual a 1.5 por X menos 24. Y ahí tengo otra ecuación que, si se fijan, es una línea recta que va a estar antecedida por un signo negativo. De nuevo, va a ser una línea recta pero con pendiente negativa. En los anteriores, si ustedes se fijaron, en lo que eran los de cortante, siempre estuvo apareciendo como un valor constante o un numerito sin ninguna X. Directamente apareció un número. Aquí no. Ahora quedó una ecuación de grado 1 porque tiene un valor de X que se lo atribuyó la carga distribuida de 1.5 por X menos 24. Es decir, una línea recta oblicua con pendiente negativa. Si sustituyo, como ahora voy a ir desde 24 hasta la última parte, que es 32 de la viga, tendría entonces 1.5 por 24 menos 24, y vemos nosotros entonces que sería 24 menos 24, 0, quedándonos anulado todo el segundo término y empezando con un valor de 12. Entonces allí tendríamos un punto número 7, que va a ser cuando X valga 24, el valor numérico del cortante es de 12. Voy ahora cuando valga 32. Tendríamos 12 menos 1.5 por 32 menos 24. 32 menos 24 resulta que nos va a dar un valor numérico que, al ser multiplicado por 1.5, da 12. Es decir, que llega a 12 menos 12 quedando 0. Cuando la longitud sea de 32, el valor numérico del cortante va a llegar a 0 específicamente, que sería el último punto para graficar. Ahora voy con la parte de cortantes. En cortantes, si ustedes se fijan, y voy a hacer una comparativa por acá, ya teníamos una ecuación anterior, que dice, fijan, 18x menos 20x menos 6 menos 12x menos 14. Esa se va a repetir, pero ahora le vamos a agregar el otro tramo, y revisan acá, porque es el mismo análisis. Voy a tener 18 por x más 20 por x menos 6 más 12 por x menos 14 menos 26, por la donde está orientado el 26, ¿verdad? Por x menos 24 más, ahora aquí, como el momento va a ser por este valor, W sub 1 por x menos 24 entre 2, que era la distancia a la que se encontraba, más el momento 4, igual a 0. Despejamos el momento 4 y empezamos a ver cómo nos va a quedar. Si se fijan ustedes, el 18x, el 20 y el 12 hasta el 26 posiblemente ya lo habíamos trabajado desde aquí hasta acá. Lo que tiene nuevo realmente es este W sub 1, que es la nueva carga puntual, por x menos 24 sobre 2, que es la distancia en la cual actúa. Entonces, ya si sustituimos, W sub 1 era 1.5 por x menos 24. Los que se puedan operar se desarrollan y empezamos a multiplicar.
quedándonos desde antes del 1.5 por x menos 24, si se fijan, como 12x menos 336 menos 1.5 entre 2 que estaba acá y x menos 24 por x menos 24, que son los dos términos que aparecían por acá, me van a dar lo que es un elemento o un binomio elevado al cuadrado. Entonces lo puedo escribir como 1.5 entre 2 por x menos 24 al cuadrado. Si ya tengo eso, ahora ya sé que 1.5 entre 2 es 0.75 y tengo una ecuación de grado 2. Entonces, si de nuevo tengo una ecuación de grado 2, voy a tener que utilizar, si se recuerdan, lo que sería 3 puntos por lo menos. Si esto es cierto, como empieza en 24, busco un punto medio entre 24 y 32, que sería de 28, y voy a tener cuando tenga el de 32 también, para poder evaluar. Entonces, si me reviso acá de esa ecuacióncita, voy a tener, empezando en 24, 12 por 24 menos 336 menos 0.75 por 24 menos 24. Quiere decir que este término, el último, se va a eliminar y nos va a quedar nada más menos 48 kps, punto de inicio. Cuando valga 24, este va a tener un valor de menos 48. En el punto intermedio de 28, sustituimos y vamos a tener 12 por 28 menos 336 menos 0.75 por 28 menos 24, que va a ser 4, pero como hay que elevarlo al cuadrado, vamos a estar ante un 16 por 0.75. Al evaluar todo esto nos da un valor de 12 kps negativo. De nuevo, el punto intermedio. Si se fijan, viene de uno negativo de 48, que está más abajo. Si yo veo una línea vertical, viene de menos 48, luego llega a menos 12, y si se fijan al final, cuando evaluamos en 32, esto se nos da un valor de 0. Llega hasta lo que sería el eje en Y de 0, es decir, un punto de 32,0. Al graficar estos tres, teníamos lo siguiente. Si se recuerdan ustedes, en cortante tuvimos valores constantes. Tuvimos un valor constante de 18 desde 0 hasta lo que era el valor de 6. Luego tuvimos 14 negativos desde 6 hasta 14. Luego tuvimos otro valor negativo de 14 desde lo que era el valor numérico de 14 pies hasta lo que era 24 pies. Y de 24 hacia 32 tuvimos una ecuación de línea recta con pendiente negativa, que fue esto con el punto 7 y el punto 8 en cortante. Ahora, si voy a ver en el diagrama de momento flector, yo tengo que al principio inició en 0 con una línea recta, llegó a 108 cuando valía lo que eran 6 pies, y luego en 6 pies hubo un punto con el que coincidieron y disminuyó cuando llegó a 14 hacia 92. En el siguiente tramo empezó en 92 y cuando llegó hacia lo que era 24, llegó con un valor de menos 48, que si se recuerdan es el que coincide acá, que es el punto de inicio, porque eran puntos iguales, con lo que era el inicio de la parábola del último tramo, donde en el último tramo, en el punto intermedio, que era 28, a la mitad, tenía un valor numérico de menos 12. Y en el final llegó de nuevo a 32,0. Al unir esos tres puntos nos da esta curva de acá. Con esto tendríamos las dos gráficas para que puedan hacer más ejercicios de esto y puedan hacerlo del 729 al 791. Se ponen la serie de ejercicios, pero realmente ustedes sabrán cuáles de ellos van a hacer, porque igual solamente es para que ustedes practiquen y ustedes digan, ah, sí es cierto, son un montón, pero del montón voy a hacerlos todos, solo voy a hacer unos 3, a mí me quedó claro y lo voy a hacer con menos ejercicios, ahí ustedes lo van a decidir. Bueno, ahora les pregunto, ¿quedó alguna duda referente a esto? Porque si se fijan, ese documento que acabo de estar modificando, que porque no le había puesto, por decirles algo, V sub 3 le había puesto V sub 2, o que porque no parecía KIPS, sino que KN,
Voy a quitar el documento que tenía en plataforma y voy a ponerles esto donde ya le modifiqué lo que pudiera haber tenido diferente. Bueno, quizás no hay ninguna duda. Referente a lo de la entrega del avance, gracias a Dios, referente a lo del avance, me lo envían al correo institucional o no sé si me lo van a enviar o a dónde me lo van a enviar ustedes, porque si se fijan, habilitado lo de la plataforma era para la semana pasada. Pueden enviármelo a lo que es el WhatsApp, pero para este día, por favor. Espero que le hayan hecho las modificaciones para que lo que vayan a presentar sea un trabajo en el cual realmente hayan investigado un poco y si conozcan más o menos de esas cosas. Si se fijan, más que todo me terminé enfocando en el capítulo 3 para empezar con un grupo que había puesto más historia que otra cosa y con el otro grupo porque lo que tenían era cierta información que no estaba tan referente a lo que era el apartado de las aplicaciones realmente, sino que era de nuevo quizás un poco más de lo que era historia. Y en el capítulo 2 ustedes ya habían abarcado historia, entonces no era tan necesario la parte de historia, sino que más que todo la parte de lo que tienen aplicaciones realmente, y en los libros podían encontrar, porque hay algunos donde habla incluso de estos contenedores para poder transportar líquidos, que pueden ser granos básicos, los silos, lo que son las pipas que ustedes ven transportando diferentes elementos en carretera. Hay varias aplicaciones las que van a ver por ahí. Bueno, entonces no sé si me van a decir más o menos por dónde lo van a enviar o lo van a mandar al correo institucional. Muchachos. Buenos días, ingeniero. En el caso de Bueno, nosotros, no hay problema. Acabo de ver que hay un espacio en la plataforma, quizás ahí. un espacio en la plataforma. Acabo de leer que hay un espacio en la Va. plataforma, ¿no? No, fíjese que como les había habilitado la vez anterior, ¿saben lo que pueden hacer? Me lo pueden mandar al WhatsApp siempre. Ah, ok, ahí se lo mandamos Ujú. entonces. Así va a estar más sencillo. Ujú. Va, así hagamos entonces, pues. Va, no sé si referente a la clase de ahora tienen alguna duda o si todo les quedó claro, porque si se fijan realmente cuando nosotros nos topamos en esos cortes con las ecuaciones de momento y hay cargas distribuidas es donde se pone un poco más alocada la cuestión para el análisis. Bueno. Bueno, entonces espero que tengan un buen fin de semana. Ahí estudian un poco de esto, porque si se fijan al final la otra semana tendríamos evaluación. Lo que haríamos la siguiente semana sería ver qué podemos desarrollar durante las dos primeras o de un solo les pongo las 4 para el parcial. Pero ya vamos a ver qué es lo que decido al final. Bueno, entonces que tengan un buen día, se me cuidan mucho. Gracias, igual, ingeniero. Buen día. Gracias, buen día. Feliz día. Adiós, sigue. Hola. Ah, ya le entendí, adiós.